AMLO leyó una carta dirigida a los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, marcando el 10º aniversario del trágico suceso. En la carta, AMLO admitió que no se logró encontrar a los estudiantes como se esperaba durante su administración, pero aseguró que se hicieron avances significativos en la investigación. Destacó que, aunque no se encontraron pruebas de la participación directa del ejército en la desaparición, su gobierno procesó a más de 150 personas, incluyendo militares y elementos de la Marina, por vínculos con el crimen organizado. Madres y padres de los alumnos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014. Con todo respeto me dirijo a ustedes para informarles sobre la búsqueda de sus hijos y el avance que logramos en este propósito durante el tiempo que me desempeñé como presidente de México. Como ustedes saben, desde el inicio de mi mandato me propuse con toda convicción destinar tiempo, recursos y voluntad para esclarecer los trágicos hechos acontecidos hace 10 años, castigar a los responsables y sobre todo encontrar a los jóvenes. Les aseguro que nunca dejamos en el olvido esta justa y humana misión. Desde los primeros días confié esta responsabilidad en Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Gobernación, y él contó siempre con todo mi apoyo y respaldo para conformar un equipo de trabajo, establecer relaciones con los abogados de ustedes, de las madres, de los padres, y con organizaciones de defensa de derechos humanos nacionales y extranjeras. Asimismo, le otorgué a Alejandro Encinas mi confianza para hacer acuerdos con quienes pudieran informar sobre el paradero de los muchachos. De esta forma pudimos avanzar, pues a cambio de detener la extradición a Estados Unidos de Abigail González Valencia, presunto miembro del cartel Jalisco Nueva Generación, uno de los miembros del grupo delictivo Guerreros Unidos, Gildardo López Astudillo, aceptó colaborar en calidad de testigo protegido y como resultado de su participación se logró identificar los restos de 2 de los muchachos desaparecidos. Eso lo hicimos en los 2 primeros años, los 2 primeros años del gobierno. Sin embargo, no ha sido posible avanzar más porque el personaje principal que mencioné, que permanece en la cárcel, aquí quiero aclarar, él no tuvo una participación directa, sino en la cárcel conoció a muchos de los que participaron en la desaparición de los jóvenes. Y él pidió, porque se está solicitando su extradición. AMLO también criticó la intervención de organizaciones de derechos humanos y abogados que, según él, han facilitado la liberación de 65 personas detenidas bajo el argumento de tortura, complicando aún más el caso. Su carta fue un intento de reafirmar su compromiso con la búsqueda de justicia, aunque también dejó claro que el caso no está cerrado y que continuarán los esfuerzos para esclarecer la verdad. A Estados Unidos, ¿cómo tiene relación con ellos, con algunos de los que participaron? Y a nosotros lo que nos interesa es encontrar a los jóvenes. Dijimos, vamos a esperar a tener la información porque es lo más importante. Entonces, a sabiendas de que él podía ayudar en esto, se le permitió ser trasladado incluso a un penal distinto y ayudó, pero luego dejó de mostrar voluntad para seguir cooperando, aun cuando él tiene la comunicación y el contacto con otros integrantes. Todo esto que les estoy planteando, tenemos pruebas suficientes de la organización Guerreros Unidos, también de policías municipales de Iguala, Cocula y de autoridades locales que saben de lo ocurrido o participaron en la desaparición de los jóvenes. Aquí conviene recordar que desde el principio de estos lamentables hechos,
se cometieron consciente o inconscientemente una serie de errores y omisiones que han complicado el esclarecimiento de lo sucedido en Iguala y conocer el paradero de los jóvenes. Recordemos que el gobierno anterior quiso dar carpetazo al asunto, construyendo la llamada verdad histórica, según la cual los jóvenes habían sido asesinados y quemados en el basurero de Cocula, Guerrero, por los integrantes de Guerreros Unidos, con la complicidad de policías y autoridades locales. Esta versión fue sostenida por el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, y por Tomás Herón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal. Dicha conclusión fue parcialmente descalificada, en particular lo relativo a la incineración de los jóvenes en ese sitio, pues como fue probado por peritos en la materia, resultó completamente falsa esa versión. Además de esta irresponsable actitud, por intervención de organizaciones de defensa de derechos humanos, esto es un asunto también que amerita un análisis autocrítico, sobre todo del PRO, de la Organización de Derechos Humanos, Agustín Pro. AMLO también resaltó que su administración ha enfrentado grandes obstáculos, como la intervención de jueces y abogados que han permitido la liberación de algunos involucrados. Hemos luchado contra un sistema que muchas veces protege a los culpables en lugar de a las víctimas, mencionó, refiriéndose a la liberación de varios acusados bajo el pretexto de haber sufrido tortura durante su detención. Esto, dijo, representa un retroceso en los avances que su gobierno había logrado en el caso. Organizaciones de defensa de derechos humanos e inclusive con el beneplácito de los abogados supuestamente defensores de la causa y representantes de las madres y los padres de los jóvenes desaparecidos, se promovió y aprobó una sentencia en el Poder Judicial, la cual, bajo el alegato de que los detenidos habían sido torturados, cosa que no fue cierto del todo, y hay también pruebas. Esa sentencia posibilitó la liberación de 65 de ellos, de los que habían detenido al principio. Aunque algunos de los excarcelados sí habían sido víctimas de tortura, otros no. Y la mayoría había participado en la desaparición de los jóvenes. Bueno, cuando sale esta decisión, esta resolución del Poder Judicial, lo celebran los abogados de los familiares de los jóvenes y lo celebra el PRO. También resulta necesario recordar en este punto que extrañamente los encargados de la Fiscalía Especial, ministerios públicos y los integrantes del grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, en vez de celebrar la decisión, esto ya lo he dicho, que tomamos de solicitar órdenes de aprehensión contra el procurador y miembros del ejército, se opusieron rotundamente a dicha medida, hasta el punto que el fiscal especial renunció y la mayoría de los miembros de la comisión de la OEA se retiraron. Asimismo, conviene subrayar que con el paso del tiempo, porque al principio, después de este terrible acontecimiento, todo recaía en culpar a las autoridades locales, al presidente municipal de Iguala y a las autoridades locales. La carta fue recibida con escepticismo por parte de los familiares y defensores de los normalistas, quienes siguen exigiendo justicia y verdad plena. Para muchos, estas palabras de AMLO no son suficientes y perciben la falta de resultados como una promesa incumplida más. Mientras tanto, el presidente reiteró que la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos sigue siendo una prioridad,
prometiendo que no descansará hasta conocer toda la verdad y que su gobierno seguirá en pie de lucha para que los responsables paguen por sus actos. Las protestas todas eran en ese sentido. Incluso cuando la OEA interviene desde el inicio, habla de que los responsables de la desaparición de los jóvenes habían sido autoridades locales, policías municipales. No se hablaba del ejército ni del gobierno federal. Pero al paso del tiempo y por intereses políticos ajenos a la investigación, tanto del país como del extranjero, empezó a manejarse la versión de parte de los defensores, entre comillas, de las madres y padres de los estudiantes, que los responsables de la desaparición de los jóvenes habían sido miembros del ejército. Pasaron como 1 año, 2 años y empezaron con esa versión. Esta conjetura fue impulsada, entre otros, por la pseudoperiodista Anabel Hernández. Eso es importantísimo porque yo fui víctima de la calumnia de esta señora periodista. Sin ninguna prueba, acuérdense, 15 días antes de la elección pasada sacó un libro vinculándome con el narcotráfico. Entonces, sé perfectamente quién es esta señora por sus actos. No la conozco personalmente, creo que una vez la vi hace muchos años, pero por sus actos, claro que la conozco, por los hechos. Entonces, esta señora escribió un libro llamado La verdadera noche de Iguala.